¿cómo estáis? Yo soy Lili y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a explicar el presente simple y vamos a tratarlo y vamos a ver cómo se forma este tiempo verbal en su forma negativa, ¿vale? Al final del vídeo os tengo preparado un super quiz, un super cuestionario pues para poder poner en práctica lo aprendido. ¿Te quedas o no te quedas? Comenzamos. Va a ser la estructura del presente simple en las oraciones negativas. Muy sencillo, ahora lo vais a ver, pero para ello me gustaría haceros recordar un poco lo que hemos hablado en el otro vídeo sobre los pronombres personales. Había dos grupos claramente diferenciados. Es importante saber esto porque si el sujeto de la oración pertenecía, por ejemplo, al primer grupo, no teníamos que hacerle nada al verbo, pero si el sujeto de la oración era alguno de estos, que estaban en la tercera persona singular, he, she or it, al final del verbo había que añadirle s, es o ies, ¿vale? Dependiendo un poco del tipo de verbo que sea y de la terminación. ¿Os acordáis? Pues bueno, lo vamos a seguir teniendo en mente, lo vamos a seguir teniendo presente. Bien. Vamos a recordar también un poco la estructura del tiempo presente simple en las frases afirmativas. Muy sencillo, de hecho, este tiempo verbal presente simple se caracteriza por la sencillez de su estructura. Sujeto más verbo más complemento. Sujeto, si pertenece al primer grupo el sujeto, al verbo no hay que hacerle nada. Es decir, solo se pone el infinitivo sin el to. Ejemplo, we read books every day. Que ahora el sujeto se puede sustituir por un he, she or it perteneciente a la tercera persona singular. Aquí sí que le vamos a añadir una s al final del verbo, como en este ejemplo que veis aquí, he likes black coffee, ¿vale? Hasta aquí bien. Pues el presente simple en las oraciones negativas es lo mismo, lo único que, fijaros, entre el sujeto y el verbo tenemos que poner el auxiliar don't o el auxiliar doesn't, ¿vale? Normalmente, ahora lo vais a ver, el don't se pone cuando el sujeto pertenece al primer grupo, es decir, cuando el sujeto es I, you, we o they, y doesn't se utiliza siempre con la tercera persona singular, ¿vale? Bien. Ahora lo vais a ver, que en el ejemplo se ve mucho mejor. Como veis, seguimos diferenciando esos dos grupos de pronombres, ¿vale? Como os digo, si el sujeto de la oración se puede sustituir por I, you, we o they, utilizamos el auxiliar don't o do not. Si el sujeto se puede sustituir por alguno de estos, he, she or it, de la tercera persona singular, se utiliza el doesn't. Vamos a verlo en un ejemplo. Os he puesto tanto en afirmativo como en negativo para que veáis lo poco que cambia la estructura. I watch TV every day. Yo veo la tele todos los días. I, sujeto, watch, verbo. ¿Dónde me fijo primero cuál es el sujeto? I. Pues obviamente tengo que utilizar el don't. ¿Y dónde lo pongo? Pues justo entre el sujeto y el verbo, hemos dicho. El negativo sería I don't watch TV every day. Fijaros, la estructura es muy parecida al castellano. Yo no veo la tele todos los días. Entonces ese no se correspondería al don't, ¿vale? Otro ejemplo. My parents eat breakfast. Mis padres desayunan a las 8 de la mañana. My parents, este sujeto se puede sustituir por they, el pronombre they. Entonces, obviamente, para hacer el negativo, tengo que utilizar don't. ¿Cómo sería entonces? Pues fijaros, sujeto más negación más verbo. My parents don't eat breakfast at 8 a.m. Fijaros, aquí os he puesto la estructura sujeto, negación más verbo. Don't or doesn't, dependiendo del pronombre. Muy, muy fácil. ¿Qué pasa con la tercera persona? Pues mira, la estructura sigue siendo la misma, lo único que hay un pequeño cambio. Fijaros, en afirmativo sería he plays chess at school. Él juega al ajedrez en la escuela. Pues en negativo, ¿cómo es? Pues voy a meter ese doesn't entre el sujeto y el verbo. Lo único que, así como en la tercera persona afirmativo le poníamos la S, en la negación desaparece la S, es decir, el verbo lo vamos a tener que poner en infinitivo.
He doesn't play chess at school. Para que os acordéis de esto, tenéis que tener en mente que cuando hacéis una frase negativa, no tiene que sonar dos veces la S, solo tiene que sonar una. Es decir, he doesn't play chess at school. Si yo digo he doesn't plays, algo mal estoy haciendo. Entonces, la S desaparece y solamente suena la S del doesn't, ¿vale? Otro ejemplo que os he puesto aquí. Pauline works in an office. ¿Cómo sería el negativo? Pauline se puede sustituir por she, entonces utilizo doesn't. Lo pongo entre el verbo y el sujeto. Pauline doesn't work, desaparece la S, in an office. Pauline no trabaja en una oficina. Bueno, yo creo que la mejor manera para poder entender cómo funciona el presente simple es haciendo unos ejercicios, poniéndolo en práctica. Al fin y al cabo va a ser como mejor se va a quedar todo. Primer ejemplo que os he puesto aquí. Sophie drinks water. Sophie es una chica, por lo tanto se puede sustituir por el pronombre personal she. Entonces, ¿qué auxiliar utilizo con la tercera persona she? El doesn't. ¿Dónde lo coloco? Entre el sujeto y el verbo. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado? ¿Cuál será la frase negativa? Sophie doesn't drink water. A Sophie no bebe agua. Recordamos, así como en presente simple afirmativo tenemos la S después del verbo, en la negación desaparece. Solamente tiene que sonar una vez la S. Doesn't drink, ¿vale? Vamos a seguir. El siguiente ejemplo. I work in a school. Yo trabajo en una escuela. I es el sujeto de la oración, está en el primer grupo, por lo tanto sé que para la negación tengo que utilizar el auxiliar don't, ¿verdad? Lo coloco entre el sujeto y el verbo. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado final? ¿Cuál será la frase negativa? Pues seguramente lo estáis pensando. I don't work in a school. Yo no trabajo en una escuela. ¿Vale? Vamos a seguir. Vale. Siguiente ejemplo. Mary and Anne have lunch at 2 p.m. Mary y Anne comen a las 2 de la tarde. Mary y Anne sería el sujeto de la oración. Se puede sustituir ese sujeto por el pronombre personal they. ¿Vale? Entonces yo sé que they está en el primer grupo y por lo tanto tengo que utilizar el auxiliar don't para hacer la frase en negativo. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Mary and Anne don't have lunch at 2 p.m. ¿Vale? Mary y Anne no comen a las 2 de la tarde. Vale, seguimos. Otra frase. Vamos a ver cuál será el sujeto de la oración. Fijaros. My sister plays tennis twice a week. My sister es el sujeto, es una chica, ¿verdad? Mi hermana. Entonces se puede sustituir por el pronombre personal she. Yo sé que con la tercera persona utilizo el doesn't para hacer la oración negativa. Por lo tanto, coloco el doesn't entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? Entonces la frase negativa sería My sister doesn't play tennis twice a week. Recordar, aquí desaparece la S, aunque lo lleve en el presente simple en afirmativo, en negativo desaparece. Solamente tiene que sonar una vez la S, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es lo que sigue. Brian reads a book every evening. Brian lee un libro todas las noches. Brian es un chico, ¿sí o no? Entonces lo puedo sustituir por el pronombre he. Con he, ¿qué auxiliar utilizamos para el negativo? Doesn't. Muy bien. Entonces la frase negativa sería Brian doesn't read a book every evening. Otra vez desaparece la S aquí. Como veis, colocamos el doesn't entre el sujeto y el verbo.
Y bueno, aquí está la última frase que vamos a hacer. You speak French very well, ¿vale? ¿Cuáles serán los pasos a seguir? Detectamos lo primero el sujeto en la oración, you, ¿verdad? En este caso, el you es también el pronombre personal y es muy fácil recordar que you estaba en el primer grupo, por lo tanto el auxiliar que debo utilizar para hacer la negación es don't. Entonces, el don't lo coloco entre el sujeto y el verbo, tan fácil como eso. El resultado, la frase negativo sería You don't speak English very well. Y bueno, simplemente a modo de repaso, para conseguir crear el present simple negativo, lo primero que tenemos que hacer es tener en mente cuál es la frase en afirmativo. Buscamos el sujeto, ¿vale? El sujeto lo intentamos sustituir por algún pronombre de esos dos grupos y dependiendo del grupo en el que esté, para la negación o bien utilizaremos el don't o bien utilizaremos el doesn't, ¿vale? Así que no tiene más, ahora todo es cuestión de práctica, de entreno y es por ello que os voy a dejar con el quiz, a ver qué tal se os da después de haber atendido a mis explicaciones, a ver qué tal lo hacéis. Yo nada, os doy las gracias por haber estado tan atentos y de verdad espero de corazón que os haya podido servir y bueno, espero vuestras sugerencias en el vídeo, en el canal, ¿vale? Un beso muy fuerte a todos, nos vemos.